Cuando cae un líder de la magnitud de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, la primera reacción es pensar que el tablero criminal se achica, que la organización se debilita, que el golpe representa un freno a las operaciones. Pero la historia del crimen organizado ha demostrado algo completamente distinto. Cuando cae un líder de ese nivel, el tablero no se encoge, se expande, porque el vacío que deja no solo genera movimientos locales, genera un reacomodo que cruza fronteras, océanos y continentes. El pasado 22 de febrero de 2026, cuando el Mencho fue abatido en Tapalpa, Jalisco, la narrativa oficial se centró en lo que esto significaba para México. Un golpe histórico al crimen organizado. El capo más buscado del mundo fuera del tablero. Una victoria para la seguridad nacional. Y todo eso es cierto. Pero hay una dimensión del análisis que apenas se está comenzando a discutir y que podría ser la más importante de todas. La pregunta ya no es solo qué pasa en México. Es qué pasa fuera. Porque el cártel Jalisco Nueva Generación no operaba aislado. Tenía conexiones, intereses, alianzas indirectas con organizaciones criminales en todos los continentes. Y esas alianzas no desaparecen porque el Mencho haya caído. Desde hace años, el CJNG construyó una red de vínculos internacionales que lo convirtieron en algo más que un cártel mexicano. Era una plataforma de distribución global con socios en América del Sur, Europa, Asia y África. Esas redes siguen activas. Los contactos siguen ahí. Los acuerdos comerciales no se rompieron el día que murió el Mencho. Y ahora, con el liderazgo del CJNG en proceso de reestructuración, esas alianzas internacionales están siendo renegociadas. Algunos socios esperarán para ver quién asume el control. Otros intentarán capitalizar el momento de incertidumbre para renegociar términos más favorables. Y otros más buscarán nuevos aliados si consideran que el CJNG perdió capacidad operativa. Uno de los vínculos más documentados del CJNG en los últimos años ha sido con el primer comando da Capital, conocido como PCC, la organización criminal más poderosa de Brasil. El PCC controla gran parte del tráfico de cocaína que sale de Sudamérica hacia Europa y África, y durante años estableció acuerdos con el CJNG para coordinar rutas, compartir infraestructura logística y facilitar el tránsito de drogas sintéticas mexicanas hacia mercados brasileños. Según reportes de inteligencia brasileña citados por medios especializados, el PCC y el CJNG tenían acuerdos operativos en al menos 3 puertos clave de Brasil y en zonas fronterizas con Paraguay y Bolivia. La muerte del Mencho no rompe esos acuerdos automáticamente, pero sí los pone en revisión. El PCC es una organización pragmática que basa sus alianzas en beneficio mutuo, no en lealtades sentimentales. Si consideran que el CJNG sigue siendo un socio útil bajo nuevo liderazgo, continuarán trabajando juntos. Si perciben debilidad o inestabilidad prolongada, buscarán alternativas. Y esas alternativas podrían incluir a otros cárteles mexicanos que ya están tocando puertas en Sudamérica. Más al norte, en Europa, el panorama es igualmente complejo. El CJNG estableció vínculos con redes criminales europeas especializadas en la distribución de drogas sintéticas, particularmente metanfetamina. Una de las organizaciones más mencionadas en reportes de inteligencia europeos es la Macromafia, una red de origen marroquí con operaciones en Países Bajos, Bélgica, España y Alemania. Esta organización controla parte significativa del tráfico de cocaína que entra a Europa por los puertos de Amberes y Róterdam, y en años recientes comenzó a diversificarse hacia drogas sintéticas provenientes de México. Según información de agencias de seguridad europeas citada por medios especializados, el CJNG y la Macromafia tenían acuerdos para el envío de metanfetamina mexicana hacia mercados europeos, utilizando rutas marítimas que pasan por Centroamérica y África Occidental antes de llegar a Europa. Esas rutas siguen funcionando. Los contactos siguen activos. Pero ahora, con el Mencho fuera del tablero, esos socios europeos estarán evaluando si mantienen la relación o si buscan proveedores alternativos. Lo mismo ocurre en Asia. Durante la última década, el CJNG construyó alianzas con redes de distribución en China, Japón, Corea del Sur, Filipinas y Australia. Estas redes no solo distribuían metanfetamina mexicana en mercados asiáticos, también facilitaban la compra de precursores químicos que luego eran enviados a México para la producción de drogas sintéticas.
Ese modelo de negocio bidireccional convirtió al CJNG en un actor clave en la cadena global de drogas sintéticas. Y ese modelo no depende de que el Mencho esté vivo. Depende de que alguien en México pueda seguir garantizando el suministro. Si las rutas existían antes del 22 de febrero, su reacomodo no será local. Será internacional. Porque cuando una estructura pierde a su figura central, las alianzas se renegocian. Y en esa renegociación, los territorios cambian. No solo en Jalisco o Michoacán, también en Sao Paulo, Rotterdam, Shanghái y Sydney. La pregunta no es si habrá impacto. Es quién ocupará los espacios que queden abiertos. ¿Será el propio CJNG bajo nuevo liderazgo? ¿Será el cártel de Sinaloa aprovechando el momento para expandirse internacionalmente? ¿Serán organizaciones sudamericanas o europeas que decidan prescindir de intermediarios mexicanos? Esa es la dimensión que pocos están analizando en este momento. México ya no enfrenta un fenómeno puramente nacional. Enfrenta un fenómeno completamente global. Y la muerte del Mencho no cerró ese capítulo. Lo abrió. Pero el reacomodo no solo ocurre en las rutas internacionales. También ocurre en los símbolos. Y pocos símbolos son tan poderosos en el mundo del crimen organizado como los funerales. Durante el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, surgió una imagen que llamó la atención de analistas de seguridad y medios especializados. La presencia de su hija. No es un detalle menor, porque en estos entornos, la familia no es solo familia. Es continuidad. Es mensaje. Es narrativa. Los funerales de capos no son eventos privados aunque se intenten mantener en la discreción. Son actos políticos dentro de la estructura criminal. ¿Quién asiste? ¿Quién no asiste? ¿Quién se sienta dónde? ¿Quién habla y quién guarda silencio? Todo eso se interpreta. Todo eso envía mensajes. Y la presencia de la hija del Mencho en ese contexto no fue casual. Fue una declaración. La pregunta no es si estuvo presente. Es que representa esa presencia. Continuidad. Lealtad hacia la memoria del padre. Reorganización silenciosa de las redes familiares que controlaban parte de la estructura financiera del CJNG. En organizaciones criminales de esta magnitud, las familias no son solo vínculos afectivos. Son líneas de sucesión, cadenas de confianza, redes de protección de activos. Cuando la hija de un capo aparece en un funeral, no está simplemente despidiendo a su padre. Está posicionándose, consciente o inconscientemente, en un tablero que se está reacomodando. Hay precedentes históricos que refuerzan esa lectura. Cuando Pablo Escobar fue abatido en 1993, su familia intentó mantener control sobre parte de los activos del cártel de Medellín. No lo lograron por completo, pero durante años fueron figuras relevantes en las negociaciones con el Estado colombiano y con otras organizaciones criminales. Cuando Arturo Beltrán Leiva murió en 2009, su familia quedó en el centro de disputas internas que terminaron fragmentando la organización. Los funerales no solo despiden, también posicionan. En México, los símbolos pesan más que los comunicados. Y en este momento, con el CJNG en proceso de definir su nuevo liderazgo, cada gesto público de las personas cercanas al Mencho será interpretado como señal de hacia dónde se mueve la organización. ¿Tú cómo lo interpretas? ¿Crees que la presencia familiar en eventos como ese tiene peso real en la estructura operativa del cártel? ¿O es simplemente narrativa simbólica sin consecuencias prácticas? Mientras el crimen organizado se reacomoda, el Estado también está moviendo piezas. Y una de esas jugadas ocurrió apenas días después de la muerte del Mencho. La Fiscalía General de la República designó a 11 nuevos fiscales federales especializados en crimen organizado. En otro momento, eso sería trámite administrativo. Pero no ahora, no después de meses de tensión, no después de operativos de alto impacto. Cuando se hacen cambios institucionales en este contexto, no son casuales, son respuesta. Esos 11 fiscales llegan en un momento en el que la carga de trabajo de las fiscalías especializadas está en niveles históricos. Decenas de carpetas de investigación abiertas contra operadores del CJNG. Procesos de extradición en curso. Solicitudes de colaboración internacional. Análisis de material asegurado en operativos recientes. Todo eso requiere capacidad institucional que durante años ha estado rebasada. La designación de nuevos fiscales es un intento de fortalecer esa capacidad justo cuando más se necesita. Pero la pregunta es si serán suficientes. Porque la lucha contra el crimen organizado no solo ocurre en las calles.
Ocurre en tribunales, en carpetas de investigación, en acusaciones sólidas que resistan revisiones judiciales. México tiene un historial complicado en ese frente. Casos de alto perfil que se caen por errores en la integración de pruebas. Liberaciones técnicas de operadores importantes por vicios procesales. Extradiciones que tardan años en ejecutarse. Todo eso no se resuelve solo con más personal. Se resuelve con mejor capacitación, mejores herramientas, mejor coordinación entre instituciones. Los 11 nuevos fiscales son una señal de que el gobierno federal está intentando reforzar esa dimensión del combate al crimen organizado. Pero enfrentan un desafío enorme. Las estructuras criminales actuales son cada vez más complejas. Usan empresas fachada, criptomonedas, estructuras financieras internacionales, abogados especializados en encontrar vacíos legales. Procesar a un operador regional del CJNG en 2026 no es lo mismo que procesar a un sicario hace 20 años. Requiere conocimientos de finanzas, de derecho internacional, de análisis forense digital. ¿Crees que el sistema judicial mexicano está listo para enfrentar esa complejidad? ¿O seguimos persiguiendo estructuras del siglo XXI con herramientas del siglo XX? Mientras tanto, las operaciones en campo continúan. Apenas días después de la muerte del Mencho, 5 presuntos miembros del CJNG fueron detenidos en Uruapan, Michoacán. Armas aseguradas. Operativos coordinados entre Guardia Nacional, Ejército y policías estatales. Los comunicados oficiales hablaron de un golpe más a la estructura del cártel. Pero la pregunta que los analistas de seguridad se hacen no es cuántos fueron detenidos. Es qué nivel ocupaban dentro de la organización. Porque detener ejecutores no es lo mismo que desmantelar estructuras. Si los 5 detenidos eran sicarios de bajo nivel, el impacto operativo es mínimo. El cártel los reemplaza en días. Si eran jefes de plaza o coordinadores regionales, el golpe tiene más peso. Pero incluso en ese caso, el vacío se llena. Lo hemos visto una y otra vez. En procesos de reacomodo como el que está viviendo el CJNG en este momento, las capturas pueden ser contención temporal o pueden ser señal de desmantelamiento sistemático. La diferencia está en lo que sigue. ¿Habrá más detenciones en las próximas semanas? ¿Se están siguiendo líneas de investigación que llevan a mandos medios y altos del CJNG? ¿O estos operativos son respuestas aisladas sin estrategia de continuidad? Esas son las preguntas que determinan si estamos viendo un cambio real o simplemente actividad que mantiene la narrativa oficial pero no altera la estructura de fondo. En México, la audiencia ya no se impresiona con cifras. Ya no basta decir que se detuvieron 5, 10 o 20 personas. La pregunta es quiénes eran, qué hacían, qué información tienen, qué redes pueden desmantelarse a partir de esas capturas. Y esa información raramente se hace pública de forma completa. Lo que genera escepticismo. Lo que alimenta la percepción de que los operativos son más show mediático que estrategia efectiva. Eso no significa que no haya trabajo serio detrás. Muchos operativos recientes sí han golpeado estructuras importantes del CJNG. Pero la comunicación oficial no siempre logra transmitir esa dimensión. Y en un entorno donde la confianza institucional está erosionada, la percepción importa tanto como los hechos. El reacomodo del CJNG tras la muerte del Mencho no será rápido ni será limpio. Será un proceso de meses, quizás años, con violencia, disputas internas, intentos de expansión de rivales, operativos gubernamentales, negociaciones en la sombra con socios internacionales. Y en cada una de esas dimensiones hay piezas que se están moviendo en este momento. El tablero ya no es solo mexicano, es global. Y la pregunta que México tendrá que responder en los próximos meses no es si puede controlar lo que pasa dentro de sus fronteras, es si puede influir en lo que pasa fuera. Porque si las rutas internacionales del CJNG siguen operando sin interrupción, si las alianzas con el PCC, la macromafia y redes asiáticas se mantienen bajo nuevo liderazgo, entonces el golpe del 22 de febrero será significativo pero no determinante. Por ahora, el mundo observa. Los socios internacionales del CJNG esperan señales. Los rivales evalúan oportunidades. Las autoridades intentan capitalizar el momento. Y en algún lugar de Jalisco o Michoacán, alguien está tomando decisiones que definirán el siguiente capítulo de esta historia. El Mencho cayó, pero el tablero se expandió. Y las piezas que se mueven en la sombra podrían ser las más importantes de todas.